Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi diario de profe. Hoy les voy a contar cómo de ser comunicadora social terminé siendo docente de humanidades y lengua castellana en una institución educativa pública aquí en Colombia. Yo comencé mis estudios universitarios después de haber hecho un corto curso de inglés. A mí siempre me gustó el inglés y me fue muy bien estudiando inglés. En el colegio yo le enseñaba a los compañeros, así que descubrí que tenía esas habilidades para enseñar. Como me hacía entender y me gustaba explicar lo que yo sabía, pues descubrí en la adolescencia, yo creo que en noveno, décimo, descubrí que mi vocación era ser docente. Cuando era niña yo quería ser disque secretaria para usar tacones. Después quise ser periodista, escritora. Ya después definí que mi vocación era ser docente. Resulta que yo les he contado que cuando salí del colegio, pues como yo vivía en un pueblito, sí me recibieron en dos universidades públicas, pero yo debía trasladarme del pueblito a la capital, entonces no tenía el dinero. Mi mamá era madre soltera y ella nos mantenía a todos los de la casa, que éramos varios. Ella nos mantenía con su sueldo, con su salario mínimo. Entonces no era tan fácil la cosa de irme. Yo no era una chica tampoco arriesgada de irme y buscar un trabajo, pero no se fue y buscó un trabajo. Pues mi crianza no fue así, entonces yo era más bien como de casa, de no tomar muchos riesgos, es la verdad. Ese es mi trasfondo. En donde yo vivía existía el SEAD de la UNAD y yo me puse a averiguar las carreras que había porque yo quería estudiar la licenciatura. Yo empecé, inmediatamente terminé el curso de inglés, comencé a trabajar en un colegio privado, yo les he contado un poco, y, y allí trabajaba con primaria, que me parece que es la mejor escuela que uno de docente puede llegar a tener. La primaria es lo mejor. Cuando yo inicié la carrera de comunicación, yo me decidí por comunicación porque no había licenciatura a distancia. Yo necesitaba estudiar a distancia porque tenía que trabajar. Yo tenía que devengar algo para poder apoyar mi estudio porque mi mamá sola no podía y no teníamos pues más apoyo. Entonces yo dije, no hay licenciatura en idiomas a distancia en esta universidad, que es donde yo quiero estudiar porque me permite trabajar. Y lo otro que me encanta a mí es la literatura, la escritura, la lectura, todo el tema de la redacción. El periodismo me llamó la atención mucho tiempo. Yo quería ser periodista, quería escribir, quería hablar en radio, todo este tema. Entonces yo dije, me voy a meter a estudiar comunicación social. Y empecé. Yo vi en el pensum de comunicación todas estas materias: antropología, sociología, literatura, había inglés también. Yo dije, bueno, esto es lo mío, porque a mí me gusta todo lo que son las ciencias sociales. Y yo empecé a estudiar. Y recuerdo que una vez una amiga de mi mamá, la señora es contadora y pues gana muy bien, ella una vez fue a la casa y me dijo, venga, ¿usted qué es lo que está estudiando? Y yo le dije, yo estoy estudiando comunicación social. Y entonces ella se quedó, ¿cómo usted? ¿Por qué estudia eso? Eso ya los ponen a escribir y a leer cosas y ya, pero eso se tiene que estudiar, es algo que le dé plata, algo de números, algo de cuentas, algo de no sé qué. Pues yo me quedé callada, yo no le dije nada a la señora. Después yo sí le dije a mi mamá, no oiga la otra, yo que me voy a poner a estudiar una cosa que no me gusta para después vivir amargada. Entonces yo seguí mi estudio. Tuve muchos tropiezos en esta carrera, la verdad, yo no sé, yo creo que eso son cosas de Dios, porque pues que yo siguiera, porque miren, después yo tuve que hacer mis prácticas y las prácticas, bueno, extraoficialmente el tiempo de prácticas yo quise entrar a un medio. Entonces por la ex jefa de mi mamá, ella era amiga del dueño de la emisora. Esta emisora era pues de una cadena muy conocida, entonces era una emisora comercial. Los acompañaba a ellos a hacer reportajes, eh, pero pues yo no era muy dada a la expresión pues oral, yo era más bien lenta, ¿sí? Entonces lo que yo, pues no sé si fue que el dueño de la emisora se dio cuenta, pero entonces yo empecé a hacer como pequeñas notas, escribía algunos mensajes y los leía en la emisora,
pero yo escribía unas cosas que eran como tipo, no sé, como tipo reflexión, como pensamiento, como, o sea, todo, pues todo menos de pronto denuncias ciudadanas, muy poco, sí, yo, la verdad, porque yo estudié yo me metí al periodismo sabiendo que pues periodismo es algo diferente a la comunicación social. El periodismo tiene que ver con dar a conocer las situaciones de la gente, ser la voz de los que no tienen voz, denunciar, y pues yo siempre he sido una persona muy aislada, entonces eso no era lo mío. Y recuerdo que una vez yo llevé una nota que hablaba acerca del, del capitalismo, del consumismo, algo así. Este señor me pegó una insultada porque aparte era súper ofensivo. Su forma de expresarse era muy, ¿cómo se dice? Como muy directa y a veces muy vulgar. Entonces el tipo me decía que hay, que está, no sé qué, bueno, no les voy a decir las palabras que me decía. Pero pues yo me sentía súper achantada porque no era lo mío. En contacto con él conocí a un señor que era dueño de un periódico. Entonces, con ese señor me entendí súper bien porque era un señor súper culto, era pues muy dedicado a su trabajo y él tiene una particularidad y es que es invidente. Él es muy conocido acá, pues de donde yo soy. Y siguió trabajando en su periódico siendo invidente. A mí me llamó mucho la atención, yo conocí a la esposa de él en ese momento, bueno, todo eso, y yo empecé a trabajar con él como digitadora. Entonces yo le ayudaba a digitar, yo no redacté ni una coma en ese periódico, yo solamente digitaba. Aparte de todo, pues porque él tenía unos estándares de calidad súper altos, entonces pues yo aprendí muchísimo con él, porque él era redactor, fotógrafo, de todo, diseñador. Lo que pasa es que cuando perdió la visión, pues tuvo que apoyarse en otras personas, pero él solo hacía su periódico y yo aprendí a tomar pues fotos, o sea, aprendí nociones con él, pero pues no es que sea fotógrafa periodística tampoco, porque eso tiene mucha ciencia. Bueno, y yo con él duré 2 años. Me retiré de la emisora, donde obviamente pues no me pagaban, y mientras, como yo trabajaba en el colegio por horas cátedra, entonces en los ratos libres que tenía iba al periódico y en las tardes y todo, y pues obviamente me pagaban muy poquito porque pues mi trabajo sí implicaba mucho tiempo, pero pues él me dijo desde el principio que no me podía pagar mucho y pues yo quería era como aprender y cualquier peso me servía, la verdad. Pero sí recuerdo una vez que él me dijo algo que me marcó mucho y era, Diana, ¿usted por qué es docente? ¿A usted le gusta eso o le gusta el periodismo? Y yo le dije que a mí me gustaba enseñar. Y él me dijo, Diana, usted se está volviendo aprendiz de todo y maestra de nada. Y pues esto no me ofendió, pero sí me dejó como triste, porque yo me puse a pensar de ahí en adelante, entonces yo nunca voy a profundizar en ningún conocimiento, no voy a lograr ser maestra de nada, como me lo decía él, porque a mí siempre me ha gustado aprender de todo. Entonces cuando él me dijo eso, yo me quedé muy pensativa. Al tiempo tuve otro cacharro con un docente de la universidad, porque resulta que había una materia que yo no entendía, que era muy teórica, hablaba del funcionalismo, el estructuralismo, cosas que yo al día de hoy pues las entiendo porque pues la academia ha hecho sus estragos en mí, sus pasos en mí, pero en ese momento pues yo era muy poco académica y no entendía esa terminología, no entendía sus conceptos y yo quise ir donde él para que me diera una tutoría y me explicara, porque pues el estudio era muy autónomo, pero necesitaba la explicación. Y él me empezó a hacer una serie de preguntas que se salieron de contexto y me decía que si yo estaba decepcionada de mi carrera, que si era que no entendía lo que estudiaba, eh, que por qué no miraba a fulana. Mira a fulana. Fulana es graduada de aquí, es una líder. Ella es una líder en su comunidad, ella habla por su comunidad, ella sí denuncia, ella sí, pues es comunicación, pero ella trabaja de comunicadora en una organización. Entonces él me decía que ella sí era comunicadora, que yo no sé qué. Como quien dice, me dio a entender que eso no era lo mío, ¿sí? Que yo no tenía vocación de comunicadora ni nada de eso. Pues yo salí súper mal, yo, mejor dicho, me iba a pegar un tiro con un banano, no, eso era horrible. Eso fue desastroso, yo me sentí muy desanimada, pero yo seguí la carrera porque me gustaba la comunicación y porque empecé
a ver que todo lo que yo aprendía pues no era perdido. Yo me empecé a formar académicamente y a mí me gustó todo lo que aprendí. Cuando yo me gradué de comunicación, ya tenía mi título profesional y yo dije, wow, ya tengo un título profesional, qué chévere. Yo empecé, yo no sé cómo me enteré, no sé cómo supe que si yo estudiaba comunicación social podía ser docente de español. Yo no me acuerdo ni siquiera cómo me enteré, la verdad. Pero tenía una amiga que era amiga de una rectora de una institución educativa pública y recuerdo que ese año como que yo no tuve trabajo por unos meses mientras me graduaba. Ay, pero esperen, también tuve una muy buena experiencia eh, en una emisora comunitaria. Ese sí fue mi nicho. Ahí sí me sentí muy bien. Conocí personas muy bonitas y la comunicación comunitaria me encantó, porque yo dije, bueno, yo no soy periodista, los periodistas necesitan perrenque, necesitan mucha valentía, mejor dicho, ser arriesgados. El comunicador comunitario, nosotros lo que hacíamos era que íbamos a las veredas, a los barrios, hablábamos con la gente, había unos programas muy bonitos donde la comunidad daba a conocer sus problemáticas y yo recuerdo que pues me fue muy bien, o sea, fue una experiencia muy buena la transmisión. Yo iba allá a la emisora todos los días por las mañanas, porque yo en esa época pues no tenía trabajo y, y yo iba pues allá a la emisora, a mí no me pagaban, pues porque eran mis prácticas universitarias, pero yo me las disfrutaba total. Y los programas que hacíamos en la mañana eran de temas variados, o sea, era mi nicho. Yo aprendí ahí a expresarme, de verdad que sí, le perdí el miedo a hablar en un micrófono, aprendí técnicas de modulación de voz. De pronto lo que no pude nunca hacer fue comerciales, me hicieron pruebas y como que yo no daba con el tono, pero fueron muy lindos conmigo y aprendí mucho. Yo les agradezco mucho a ellos porque aprendí bastante. Y en esa carrera yo no hice trabajo de grado, sino que hice un diplomado en redes sociales. Y para mí fue muy novedoso conocer que las redes sociales son un concepto sociológico, que no es algo simplemente pues digital, sino que eso tiene un trasfondo y un significado que tiene que ver con los vínculos que se establecen entre las personas. Esto fue muy chévere y yo allí apliqué un proyecto en la emisora. Cuando me gradué, como les iba contando, esta amiga me relacionó con la rectora. Resulta que allá en ese colegio hacía falta una docente de español. Y en esa época no existía el Banco de la Excelencia. Sí existían obviamente los concursos, pero no había Banco de la Excelencia. Entonces se podía de pronto palanquear un poco la cosa. Les digo honestamente, yo nunca, pues, o sea, con políticos no, nunca me ha gustado nada de eso porque yo sé lo que implica eso. Pero esta rectora dijo, dígale a ella que me envíe la hoja de vida. Yo envié la hoja de vida. La verdad, yo creo que esta rectora pues no supe de qué forma fue mi nombramiento. Yo creo que ella simplemente recibió la hoja de vida y la envió a la Secretaría de Educación, porque yo nunca tuve conocimiento de que, ay, Diana, vaya donde el político tal, donde el diputado tal, no. Pero yo creo que ella, porque en ese momento, pues como no había Banco de la Excelencia, se recibían las hojas de vida, se postulaban, bueno, no sé cómo era el sistema en ese momento. En todo caso, yo me gradué y prácticamente al mes obtuve mi primer trabajo en la institución educativa pública y fue haciendo una licencia por enfermedad y fue por un mes, o sea, yo entré en octubre y trabajé hasta noviembre. Y fue todo un volteo porque pues ustedes saben que para una posesión hay que ir a la Secretaría de Educación, en ese caso pues me tocaba ir a la capital, me tocaba ir a llevar un montón de papeles, todo lo que implica eso, los gastos de viaje, pero cuando me llegó ese primer sueldo, yo dije, yo canté la canción de Bacilos. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. El primer millón de pesos que yo me ganaba. En esa época creo que me ganaba, bueno, no sé, voy a buscar, lo dejo por aquí, pero pues mi sueldo había sido máximo 350,000 pesos o 380,000.
y ahora era 1.000.000 de pesos o más de 1.000.000 de pesos. Yo me sentía feliz, sobre todo porque pues ya podía aportar un poco más a la casa y yo empecé a estudiar lenguas modernas. Antes de terminar comunicación, empecé a estudiar lenguas modernas en una universidad de ricos y por el medio del ICETEX. Así que fue una bendición porque continué mis estudios de lenguas modernas y como había presentado un examen de inglés, el Michigan English Test, y había obtenido un C1, la rectora al año siguiente, pues a la rectora le gustó mi forma de trabajo, ella habló por mí para que yo siguiera en el colegio, en la Secretaría de Educación pues habló, yo continué con las licencias y como yo le mostré que yo tenía pues ese cartón de C1, la rectora dijo, yo necesito una profe de inglés, la necesito ya. Y por mi perfil, ella me puso como docente de inglés, eso fue un acuerdo interno. Y cuando llegaron a hacer la auditoría y a revisar los perfiles de todos los docentes, vieron que yo no tenía título de inglés, pero con el examen de inglés la profe habló y dijo que mi perfil pues sí daba para el cargo, entonces me dejaron ahí. Y ahí trabajé un año más como docente de inglés y fue súper espectacular para mí, fue una experiencia muy chévere, además que es con esa rectora aprendí bastante sobre el marco legal, sobre la normatividad, aprendí mucho, fue una muy buena escuela. Al año siguiente ya entré por el Banco de la Excelencia y entré a enseñar español. En el colegio anterior solamente tuve como un mes de enseñar español y pues fue, la verdad, de ensayo y error. O sea, recuerdo que tuve unas experiencias chéveres, trabajé sistemas simbólicos, los puse a analizar canciones, poemas, o sea, fue chévere, ¿para qué? Pero ya cuando me posesioné como tal en lenguas, en lengua castellana, en este colegio tuve unas experiencias muy bonitas. Yo creo que, pues bueno, este video fue súper largo, story time. Bueno, pero yo quería contarles esto porque yo entiendo que a muchos les raya el tema de que un no licenciado enseñe. Sí, yo sé que eso raya, pero pues hay que ver el trasfondo y las historias de vida de cada persona. La verdad, mientras yo trabajaba en colegios privados, yo me autoformé mucho, aprendiendo inglés, mejorando mi inglés. Tomé en el SENA cursos de inglés, cursos de pedagogía, que nadie me mandaba a hacerlos, hacía porque a mí me preocupaba formarme. Y cuando yo empecé a ser docente de lengua castellana, me empecé a meter de lleno en toda la normatividad de lo que es la lengua castellana. Me metí a estudiar los estándares, todo lo que son los factores que tiene la lengua castellana, bueno, todo lo relativo y perteneciente a las humanidades y lengua castellana como tal. Y anteriormente también había estudiado todos los estándares de inglés. Entonces, a lo que voy es que eso va también en uno, ¿sí? En que uno mismo se preocupe por autoformarse. Ahí están disponibles todos los materiales. El Ministerio de Educación nos ha suministrado mucho material para estudiar, pero nosotros los docentes a veces nos conformamos con seguir un libro de texto que muchas veces no está acorde a lo que está pidiendo el ICFES, a lo que está evaluando el ICFES, a lo que el mundo moderno está dándoles a los estudiantes y exigiendo de ellos. Entonces pienso que también es responsabilidad de nosotros formarnos para, para darles a los estudiantes una buena enseñanza. Y bueno, yo dejo hasta aquí porque si no, mejor dicho, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.